Dios les bendiga a todos y vamos a sacar nuestras notas, ahora sí, saque sus notas, téngalas allí y vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Hemos estado con una serie que hemos llamado Él prometió volver, donde hemos estado hablando, hermanos, sobre la venida del Señor. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Amén. Amén. ¿Están preparados? Sí. El domingo anterior estuvimos hablando en Mateo 24:36, cuando Jesús dijo: nadie sabe el día y la hora. Nadie. ¿Y quién es nadie? Nadie. Esto es un secreto. Esto es un secreto que tiene el Señor para todos nosotros, para todo su pueblo. ¿Y sabe por qué es un secreto? Porque es una sorpresa. Tiene que ser para usted y para mí una sorpresa. Y esa sorpresa debe de tenernos a nosotros emocionados. ¿A cuántos de ustedes les dicen: tengo una sorpresa para usted? Y usted dice: ¿qué será? ¿Cierto? ¿Qué será? ¿Y cuándo me lo va a dar? Bueno, vamos a ver, todavía no. Bueno, Dios tiene una sorpresa para usted y es el día en que Él venga. Que puede ser hoy cuando el Señor venga. Que puede ser ahora más tarde, puede ser mañana, dentro de 2 años o dentro de 3 años. Lo importante es estar preparados. Amén. Ahora, no solamente debemos de estar preparados por si el Señor viene hoy, sino que debemos de estar preparados porque usted no sabe, o yo tampoco sé, nosotros no sabemos si hoy la muerte nos va a visitar. No lo sabemos. Y no vaya a ser que hoy nos visite la muerte y hoy podemos estar muy sanos, muy saludables, y puede suceder algo que nos quite la vida. Y eso no sería nada nuevo. A muchas personas les ha pasado que han ido a un viaje, de regreso tuvieron un accidente y murieron. Que iban por allí caminando, les dio un paro y hasta ahí terminaron. Y uno dice: qué extraño, si estaban de lo más bien. Bueno, esa persona va a tener que ir delante de Dios y darle cuentas al Señor por su vida. Así que debemos de estar listos, preparados. 1, porque el Señor puede venir en cualquier momento. O 2, porque la muerte nos puede visitar en cualquier momento. Aquí la pregunta es si usted está preparado para la venida del Señor. O que si usted está preparado para estar cara a cara, frente a frente, delante del Señor. Y en Mateo 24:36 Jesús nos daba el ejemplo de Noé, amén. Y estuvimos hablando cómo en los tiempos de Noé vino el diluvio, murió la gente, se inundó todas las cosas. Y son ejemplos de que hay en la Biblia sobre la ira de Dios. Y ha venido la ira de Dios en los tiempos de Noé y vino la ira de Dios en los tiempos de Sodoma y Gomorra por causa del pecado en ambas ocasiones. Y en estos tiempos también vendrá la ira del Señor sobre toda la tierra también. El pecado atrae la ira de Dios como un imán, lo atrae la ira de Dios. Pero dice la Biblia que Jesucristo vino a librarnos de la ira venidera. Y todo aquel que está en Cristo será salvo. Se irá con el Señor. Otra vez la pregunta sería que si estamos preparados. Y en Mateo 24:36 en adelante, el 37, 38, y estuvimos hasta el versículo 41, Jesús decía que en los tiempos de Noé, dice que nadie creyó hasta que vino el diluvio. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y hablamos de esa palabra hasta que. Esa palabra que usa Jesús, hasta que, es una palabra que nos da un límite en el tiempo. Amén. Es una expresión que se utiliza para dar un límite en el tiempo. Hay gente que dice: dejaré de trabajar hasta que esté totalmente cansado. Y otros han dicho: dejaré de comer hasta que ya no pueda más, ¿verdad? Entonces hay otros que dicen: hasta que. Entonces el ser humano tiene un corazón muy duro. El ser humano tiene un corazón muy duro. Y el ser humano no entiende hasta que. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que un día le pase algo. ¿Están acá? Yo he conocido personas que por causa de una enfermedad, una situación difícil, una destrucción de su matrimonio, y entonces dice: voy a buscar de Dios. Hasta que le pasó una situación, venimos a buscar del Señor. Y le voy a decir esto: la mayoría de los que estamos aquí porque un día llegamos a ese punto de hasta qué. Amén. Algunos estaban en una depresión hasta que pasen esa situación.
hasta que caí en el alcoholismo, hasta que vi que mi vida estaba muy mal, hasta que vi. Y estuvimos hablando sobre esto, porque el corazón del hombre es muy, muy duro. Y uno le habla a la gente y le dice, mire, busca del Señor un día de estos, un día de estos. Va a ver, pastor, al menos yo, mire, un día de estos, pastor, nada más un día de estos. ¿Cómo nos jactamos, verdad? Y decimos un día de estos y no sabemos si ese mismo día vamos a morir. Y decimos un día de estos y un día de estos y un día de estos. Hasta que se lleven un golpe en la vida, entonces ahí sí. Amén. Hoy vamos a estar en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 7, y vamos a ver si el tiempo nos ayuda. Gracias, hermana. Gracias. Vamos a estar en Santiago, capítulo 5, y en el versículo 7, para los que no trajeron Biblia, o si usted viene por primera vez, aquí al frente está el texto. Santiago, capítulo 5, verso 7, dice estas palabras. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y dice, mire cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tengan también vosotros, ¿qué? Paciencia. ¿Y qué más? Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué palabras las de Santiago para estos hermanos? Amén. La carta de Santiago, iglesia, está dirigida a un grupo de hermanos que tuvieron que huir por causa de la persecución. A ellos está dirigida esta carta de Santiago. Se llaman los hermanos. Estos hermanos huyen, se escapan, han huido de su tierra, han dejado su nación porque están siendo perseguidos. Hay una gran persecución para matarlos. Y es por esto que Santiago inicia el versículo 7 diciéndoles, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué tenían que tener paciencia? Porque si usted lee, no cierre su Biblia, si usted lee los versículos del 1 al 6, es decir, Santiago 5:1, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, se dará cuenta que Santiago le habla a los hombres ricos y los condena por sus malos actos de opresión hacia los hermanos que huían. Y estos hombres ricos se estaban aprovechando de los hermanos, de los cristianos, se aprovechaban de ellos y les estaban pagando malos salarios y los oprimían aprovechándose de la condición en la que ellos se encontraban. Y es por esto que Santiago inicia el versículo 7 diciéndoles que tuvieran paciencia. Santiago les dice, tengan paciencia, un día el Señor vendrá y se encargará de todo. ¿Cuántos dicen amén? Un día el Señor vendrá y se encargará de todo. Lo que Santiago les estaba diciendo era, sigan aguardando, sigan soportando, sigan, no desmayen, hermanos, sigan adelante, tengan paciencia hasta que el Señor venga. Y es por esto, pero estos hermanos, mire, iglesia, no solamente tenían que ser pacientes con los que los oprimían, sino que también tenían que ser pacientes ante la persecución. Amén. Los perseguían y ellos andaban huyendo, pero también debían de alimentar a sus familias. ¿Estamos de acuerdo con esto? Cuando los cristianos de aquel tiempo huían, tenían que huir con su esposa, tenían que huir con sus hijos, escapaban, huían. Y huían a una tierra que no era la de ellos, a una nación que no era la de ellos, y tenían que escapar porque los mataban. Herodes los andaba buscando para matarlos. Y ellos tenían que huir con su esposa, tenían que huir con sus hijos, y tenían que ver cómo les podían dar de comer a su familia. Y es entonces donde los hombres ricos se aprovechaban de ellos, porque el Dios de estos hombres ricos era el dinero. Ellos tenían puesta su mirada en el dinero, el corazón de ellos era el dinero, la esperanza de ellos era el dinero, y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. Yo quiero invitarlos para que leamos los versículos del 1 al 6, cómo Santiago le habla a los ricos. En este caso les dice,
Vamos ahora, están conmigo Santiago 5:1, les dice, vamos ahora ricos, ¿ven la expresión en exclamación que está ahí? Les dice, vamos ahora ricos. ¿Y qué les dice? Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vea qué palabra les va a dar Santiago a los ricos. Verso 2 les dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidas, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Verso 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Santiago, quiero explicarles todo esto para que entendamos el contexto, el texto que estamos leyendo. Porque Santiago les dice a los hermanos que tengan paciencia. Bueno, es que hasta la venida del Señor es que ellos están sufriendo una situación, amén. Ahora Santiago les dice, ustedes van a llorar, le dice Santiago a los ricos. Ustedes van a llorar y ustedes van a aullar por la miseria que les vendrá. Y en los versículos 2 y 3... Santiago les dice, sus riquezas están ¿cómo? Sus riquezas están podridas. Y es que escúcheme, una de las riquezas de ellos era todo el fruto que producía la tierra, todo el grano que producía la tierra. Y habían recogido tanto, y era tanta la abundancia, que sus granos llegaban a un punto en que se podrían y empezaban a vencerse y les salían hasta gusanos. Estos ricos preferían que sus granos se podrieran y se llenaran de gusanos antes de sacar y darle a los pobres arroz, frijoles, antes de darle a los pobres papa o tomate. Preferían que se pudrieran. Y Santiago les dice, las riquezas de ustedes están podridas. ¿Me entienden esto? Las riquezas de ustedes están podridas. Pero también les dicen sus ropas, ¿verdad? En el versículo, en estos versículos Santiago les dice, sus ropas están comidas de polilla. ¿Por qué? Sucedía lo mismo. Sus roperos estaban llenos de ropa. Tenían tanta ropa que hasta la polilla se les estaba comiendo la ropa. Y ellos preferían que la polilla se les comiera la ropa antes de darle ropa a aquellos que no tenían. Y de bendecir a otras personas que no tenían. Era tanta la avaricia y la codicia que había en el corazón de ellos, que se les podrían sus alimentos, todas sus cosechas. Y tenían tanta ropa metida en el ropero, en el closet, que se les llenaba de polillas y las ropas se las comían las polillas. Pero no solo eso, sino que también les dice Santiago, el oro y la plata que ustedes tienen se ha llenado de moho. Así que tenían también oro y plata. Y era tanta el oro y era tanta la plata que hasta se les había llenado de ¿qué? Que se les había llenado de moho. Y ellos preferían que sus cultivos se les llenaran de gusanos en lugar de regalarlos a los necesitados. Y preferían que sus ropas se las comieran las polillas en lugar de regalarle la ropa a los que no tenían. Y preferían que su oro y su plata se llenara de moho en lugar de bendecir y ayudar a otras personas. Pero este es el caso de muchas personas. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que tienen tanta ropa en su closet que hasta se les llena de moho y ni cuenta se dan. Y no es que son millonarios, pero tienen bastantes blusas, tienen bastantes zapatos, tienen bastantes pantalones, que hasta se les llena de moho y no lo regalan y no le dicen a una persona, tome, quiero bendecirlo, quiero ayudarlo. Amén. Santiago termina diciéndoles en el versículo 3, ustedes están acumulando tesoros para los días que vienen. Ellos se estaban preparando para vivir solamente en este mundo. Ellos se preparaban solamente para vivir aquí en la tierra.
Y Santiago les dice esas palabras en el versículo 3, ustedes están acumulando tesoros para los días que vienen. El dinero en sí no es malo, iglesia. Amén. El dinero en sí no es malo. Abraham fue un hombre millonario. Job también era un hombre millonario que tenía grandes riquezas. Amén. Pero el Dios de ellos no era el dinero. Ellos sabían que todo lo que tenían provenía de Dios. Y ellos eran hombres justos y rectos en todas las cosas que ellos hacían. Así que el dinero no es malo en sí. El vivir bien no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Cuando la persona se hace avara. Cuando la persona no le importa a su prójimo si tiene o no tiene. Mientras él tenga y tenga bastante, a él no le importan los demás. Aquel hombre hizo crecer sus graneros, sus tierras cosecharon mucho. Y este hombre dijo, ¿y qué haré? Dijo un hombre, narrando Jesús una historia. ¿Qué haré? Y dijo este hombre, ya sé, voy a derribar todos mis graneros. Y voy a construir unos más grandes, porque la cosecha que tengo es mucha. Y le diré a mi alma, alma, gózate, deleítate, disfruta, come y bebe, porque tienes muchos bienes, porque muchos bienes tienes. Y dice el Señor que se escucha una voz del cielo que le dice, tonto, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién van a ser todas las cosas que usted tiene? Amén. ¿Por qué Jesús lo llamó tonto? ¿Por qué se oyó una voz del cielo que le dijo necio, tonto? Él no le robó nada a nadie para sembrar. Las tierras eran de él. No hizo nada indebido con respecto a su cosecha. ¿Por qué le llama necio? ¿Por qué le dice tonto? Porque este hombre solamente estaba pensando en sí mismo. Y había puesto su corazón y su confianza en el dinero. Y dijo, aquí ya tengo mi vida resuelta. Mis graneros llenos, tengo plata, tengo esto. Iglesia, yo quiero decirle que usted no es de aquí. Yo quiero decirle que todo esto que sus ojos ven un día se va a quedar aquí y que nosotros nos iremos con el Señor. Estos hombres que habla Santiago acumulaban de todo, como que si ellos fueran eternos, como que si ellos fueran a ser eternos, como que si nunca se fueran a morir. Acumulaban tanto grano, tanto tomate, por decir algo, tomates o papa o arroz o frijoles, y era tanto que hasta se agusanaba, se les podría. Tenían tanta ropa, que la polilla se la comía. Tenían tanta plata y tanto oro que se les llenaba de moho. Ellos vivían como que si fueran ellos a ser eternos y nunca fueran a morir. Su reino, el reino de estos hombres ricos, estaba en este mundo. El corazón de ellos y los deseos de ellos estaban en este mundo, atrapados por la avaricia, atrapados por la codicia. Note lo que dice el versículo 5, por favor. El versículo 5, Santiago les dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Disolutos es como, por decirlo, hermanos, que son muy fáciles para ser llevados a la inmoralidad. Y les dice, habéis sido engordados vuestros corazones, como en el día de la matanza. Es decir, como cuando dicen, viene diciembre, engordemos el chancho. Amén. Viene diciembre, engordemos bien el chanchito. Y lo engordan y lo engordan y lo engordan hasta el día de la matanza. Y Santiago les dice, ustedes se han engordado tanto como en el día de la matanza. ¿Me explico? ¿Sí? Lo que Santiago les está diciendo. Amén. Ahora, la otra pregunta es, ¿y cómo se habían hecho ricos? El versículo 4 nos dice cómo se habían hecho ricos. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces, resulta de que el clamor de los trabajadores, el clamor de los jornaleros que ellos tenían, que era el pueblo de Dios, que eran los hermanos que habían huido, amén. Y ellos dicen, tienen que darle de comer a sus familias. Aquí tenemos trabajo, yo tengo tierras, cultíveme en la tierra, trabájeme en la tierra. Pero ¿qué era lo que sucedía? No les pagaban bien. ¿Están acá? Y los tenían muy mal.
Y Santiago les dice el jornal, el clamor del jornal. Les dice, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Así que el clamor de los trabajadores había llegado hasta los oídos ¿de quién? Hasta los oídos de Dios. Y ya Dios tenía preparado para ellos un castigo para todos estos hombres injustos. ¿Cómo se habían hecho ricos? Exprimiendo al trabajador. Amén. No les pagaban lo que tenían que pagarles. Y se hacían ellos más ricos y cada vez más ricos. Y es por esto que Santiago, ahora sí, entremos al versículo 7. Y es por esto que Santiago en el versículo 7 se vuelve a los hermanos y les llama a tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, como diciéndoles, ese día el Señor se va a encargar de todo. Ese día el Señor se va a encargar de todo. Tengan paciencia. Porque estos hermanos que estamos hablando de la carta de Santiago, habían sufrido mucho. Habían sufrido mucho. Anote esto, por favor, y póngalo ahí. Nadie escapará de la justicia de Dios. Nadie escapará de la justicia de Dios. ¿Quién escapará de la justicia del Señor? Nadie. Cuando el Señor venga, hará justicia sobre la tierra. Y aquellos hombres que han sido injustos, y aquellos hombres que han oprimido al pueblo del Señor, y aquellos hombres que han perseguido a la iglesia, recibirán su paga por parte de Dios. ¿Y qué nos queda a nosotros? ¿Ser qué? Ser pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Porque estos hermanos, tras de que tuvieron que huir por causa de la persecución y tuvieron que abandonar sus propiedades y huir apenas con lo que andaban puesto, apenas con sus ropas, apenas con lo que andaban puesto, ahora también tenían que estar soportando a aquellos que se aprovechaban de la situación en la que ellos se encontraban. Así que estaban siendo oprimidos por dos lados, por la persecución y por los hombres, por el lado de los hombres ricos que se aprovechaban de la necesidad de ellos. Pero Santiago les dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, el consejo de Santiago es también para usted. El consejo de Santiago es también para usted, que usted ha estado atravesando luchas. El consejo de Santiago también es para usted que ha estado atravesando desiertos. El consejo de Santiago también es para usted que ha estado atravesando momentos difíciles, que quizás usted no esté atravesando persecución, o tal vez usted no está pasando la opresión de un hombre rico, millonario que quiere aprovecharse de usted, pero tal vez usted sí ha estado pasando por pruebas y por luchas y por momentos difíciles. Y quizás usted sí ha estado pasando por adversidades en la vida. Así que este consejo de Santiago para estos hermanos es también para usted, iglesia. Si usted ha estado pasando por pruebas, si usted ha estado pasando por luchas, yo quiero decirle hoy que tenga paciencia. Amén. Que tenga paciencia. ¿Hasta cuándo debemos de tener paciencia? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Amén. Porque muchas veces le preguntamos a Dios, ¿cuándo va a terminar esto, Señor? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo voy a pasar este desierto? ¿Hasta cuándo, Dios? Y a veces salimos de una y viene otra. Y salimos de esa y viene otra. Y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mis hijos? ¿Hasta cuándo, Señor, esta situación? ¿Hasta cuándo tal problema en el matrimonio? Señor, ¿hasta cuándo? Dice el Señor, tenga paciencia hasta la venida. Hasta mi venida tenga paciencia. Anote esto también, tendré paciencia hasta la venida del Señor. Tendré paciencia hasta la venida del Señor. Y Santiago le pone de ejemplo ¿a quién? Al labrador. En el versículo 8 Santiago les dice, miren ¿a quién? Miren al labrador. Amén. Mire al hombre que siembra la tierra, les dice Santiago. Dice, tened paciencia. Le dice en el versículo 7, les pone de ejemplo al labrador, que trabaja la tierra, que siembra la semilla y luego espera con paciencia la lluvia para que haga germinar su fruto, para luego recogerlo en su tiempo.
Y ellos entendieron perfectamente el ejemplo que Santiago les estaba dando, pues muchos de ellos eran agricultores. Y ellos sabían, ellos tenían muy claro, ellos sabían la paciencia que hay que tener para sembrar y esperar. Porque muchas veces llegan las plagas y se devoran la cosecha. O muchas veces vienen inundaciones que ahogan la semilla. O muchas veces el sembrador con una gran esperanza sembró y el sol fuerte quemó la semilla. Ellos sabían lo que Santiago les estaba diciendo. Mire, tengan paciencia como el agricultor que siembra la semilla y espera la lluvia temprana, la lluvia tardía. Tengan paciencia como él. Y ellos, hermanos, entendían lo que Santiago les estaba diciendo. Escúcheme, Santiago les dice que el labrador espera hasta ver el precioso fruto. ¿Cuántos de ustedes han sembrado alguna vez? ¿Ah? Yo no sé si ustedes, aunque sea, no sé, un palito de mango o un palito ahí de una semillita de naranja, y usted dice, ahí estoy esperando. Qué contento se pone usted cuando ve una hojita que va saliendo, ¿verdad que sí? Y usted vea qué bendición. Hay gente que hasta le toma fotos y todo, ¿verdad? Y la sube a las redes sociales. Gloria a Dios, y que la matita que sembré con una gran esperanza. ¿Cierto? Y hemos sembrado, y todo el que siembra, siembra con una esperanza de un día ver el fruto. Alabamos al Señor. Y a veces hasta hay gente que se jacta del árbol que tiene. Mira los aguacates que da este árbol, ¿cierto? Unos aguacates riquísimos, que viera las naranjas. Santiago le dice que el labrador espera hasta ver el precioso fruto, que el labrador aguarda con paciencia y ve a la semilla germinar hasta que con el tiempo empieza a dar su fruto. Yo creo que usted también, iglesia, nosotros también con paciencia tenemos que esperar la venida del Señor. Amén. Tienes que esperar con paciencia. ¿A cuánto les gusta esperar? ¿A usted le gusta esperar? A nadie le gusta esperar. Todos nosotros queremos las cosas ya. Ahora hasta venden la pizza que usted nada más la agarra, la mete en el microondas, ¡pum!, y está cocinada ya. Dele no sé cuánto tiempo y vámonos, ¿cierto? Todo lo queremos inmediatamente. Nos hemos hecho vagos. Ya ahora nada más agarramos el celular y decimos, sí, una hamburguesa, unas papas y esto y que lo otro. Ya ni salimos a ir a comprarla. Esperamos ahí en el corredor de la casa, tit, y llegó, ¿cierto? Todo lo queremos ya rápido, fácil y en la mano. Y así queremos las cosas en Dios muchas veces. Las queremos fáciles, rápidas y ya en la mano. Amén. Como que si Dios fuera un microondas y metemos ahí, amén. ¿Cuántos han metido las palomitas de maíz en el microondas? Y usted pone 2 minutos, ¿qué? 30, no recuerdo. Y cuando envía, amén. Y quisiéramos que nuestras oraciones fueran así, ¿verdad? Qué lindo. Y usted dice, qué lindo, qué lindo. Ya todo está siendo contestado en 2 minutos 30 segundos. Dice la Biblia que debemos de esperar la venida del Señor con paciencia. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros tener paciencia? ¿Verdad que sí? Nos desesperamos. Hacer fila, esperar. Eso nos desespera a nosotros. Pero dice Santiago, esperen con paciencia la venida del Señor. La paciencia es la virtud de soportar las pruebas. Amén. La paciencia es la virtud de soportar las pruebas, el sufrimiento, las dificultades, las cosas que a veces nos suceden y no las entendemos. Tener paciencia ahí. Tener paciencia, tener esa virtud de soportar una prueba. Y que decir, estoy pasando un desierto, estoy pasando una lucha, estoy pasando una prueba, pero de aquí yo no me muevo, porque el Señor viene pronto. Y de aquí yo no me muevo, yo no voy a claudicar. Y voy a tener paciencia y voy a pasar esta prueba, voy a pasar esta dificultad, voy a pasar esta situación. Aquí me quedo, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aquí me quedo. Porque escúcheme, yo he conocido personas que se han alejado del Señor por un problema, por una prueba, por una lucha. Y tienen actitudes inmaduras de niños. No pueden esperar. Se desesperan.
Una característica de una persona madura es cuando le viene una prueba y vamos a ver la actitud que tiene para pasar esa prueba. Y la actitud que tiene va a reflejar su madurez como persona, su madurez en Cristo Jesús. La madurez espiritual en una persona no es tanto cuánto conoce de la Biblia. La madurez en una persona no es tanto cuánto ora. La madurez en una persona no es tanto cuánto le sirve al Señor. Todo eso es parte, pero lo que va a reflejar verdaderamente la madurez espiritual en una persona es cuando le venga una prueba. Vamos a esperar. Porque yo he conocido gente que sabe mucho de la Biblia y que ora mucho, y cuando le viene la prueba salen corriendo y se desmoronan. Amén. Tenga paciencia, que es la virtud de soportar las pruebas, el sufrimiento, las dificultades, las cosas que a veces nos suceden que no entendemos. ¿A cuántos de ustedes les han pasado cosas que usted dice, yo no entiendo por qué a mí me está pasando esto? ¿Sí? ¿Le ha sucedido eso? Y usted dice, yo no sé por qué. No me lo busqué, yo no me lo busqué. Amén. Y hay cosas en nuestra vida que nos van a suceder que no nos hemos buscado. Pero esas cosas son para formarnos, esas luchas son para formar nuestro carácter y fortalecernos en el Señor. ¿Se ha dado cuenta usted que en la vida pasan cosas muy difíciles? ¿Se ha dado cuenta usted que en la vida nosotros pasamos por situaciones duras y difíciles? ¿Se ha dado cuenta usted que hay situaciones de la vida que nos suceden y que uno no sabe ni por qué nos vino esta situación? Amén. ¿Cuántos han atravesado por esos momentos? Yo creo que todos hemos pasado por ahí, pero la clave para poder pasar con éxito esos desiertos es la paciencia. Amén. Es la paciencia. Saber esperar. Yo he visto a personas llorar. Yo he visto hermanas en esta iglesia llorar. Yo he visto hombres en esta iglesia llorar, pero no los he visto abandonar. Los he visto llorar, pero no los he visto abandonar el camino del Señor. Los he visto diciéndome, pastor, estoy pasando una situación, pero yo no los he visto alejarse del Señor. Y yo digo, qué lindo, llore, no importa, pero nunca se aleje del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Llore, está bien, pero nunca se aleje del Señor. Sea valiente, esté firme, manténgase firme en el Señor. Y la clave para poder pasar con éxito los desiertos es la paciencia. Saber esperar, pero no una paciencia renegando. ¿Me están escuchando? Escúcheme. No una paciencia renegando, no una paciencia con malas actitudes, es una paciencia con gozo en medio de las dificultades. Es una paciencia, hermano y hermana, donde usted dice, estoy confiando en Dios y yo sé que Él tiene el control de todas las cosas. Porque yo he visto gente diciendo, aquí estoy con paciencia, pero yo, y mira qué obstinado que estoy. Y uno dice, pero ay, estoy harto ya, tengo paciencia y aquí estoy esperando, pero yo estoy obstinado ya. Y uno dice, no, compañero, usted no está esperando con paciencia. Estoy harto, ya estoy harto. No, esa no es la paciencia que ya habla la Biblia. Amén. Es paciencia con gozo. Es paciencia adorando al Señor. Es paciencia exaltando el nombre del Señor. Si usted, no vamos a entrar a ese versículo, pero si usted lee el versículo, vamos a ver, leímos el 7 y el 8. Si usted lee el versículo 9, no vamos a entrar en ese versículo, ¿verdad? Pero en el versículo 9, vean qué lindo lo que les dice Santiago. Les dice, hermanos, no se quejen unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Saben por qué Santiago les dice esto a ellos? Porque ellos estaban pasando por tanta opresión. Ellos estaban siendo tan oprimidos que muchas veces hasta entre ellos se salían de las casillas y podían llegar hasta discutir y pelear entre ellos, porque estaban huyendo y estaban soportando a aquel hombre que los oprimía, al rico. Y entre ellos, ¿cuántos dicen amén? ¿Se ha sentido usted a veces oprimido, una situación difícil, y a veces hasta termina discutiendo con una persona, con su esposo, con su esposa? Porque es tanta la tensión, me estoy dando a entender. Por eso Santiago en el verso 9 les dice, mire hermanos, no discutan, no murmuren, no peleen entre ustedes, hermanos. Amén. El Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas, ya ahorita el Señor viene. Tengan paciencia, no se desesperen, hermanos. Eso es lo que Santiago les está diciendo. No se desesperen, hermanos, el Señor viene ahorita.
El Señor está a las puertas. Solamente, por favor, tengan paciencia. Tengan paciencia, tengan la virtud de poder atravesar esta prueba, tengan la virtud de poder atravesar esta lucha que están ustedes pasando. Pero no se peleen entre ustedes, hermanos, no discutan entre ustedes, hermanos. Amén. Eso es lo que les estaba diciendo Santiago en este versículo 9, que como les digo, no vamos a entrar ahí, pero hacer un paréntesis ahí. Amén. Anote esto, aprenderé a esperar con gozo. ¿Cómo hay que esperar con qué? Con gozo. Y no es que no llore, sí llora. Pero usted dice, estoy aquí pasando una situación difícil, pero estoy confiando en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estoy aquí pasando un desierto que he llorado y de todo, pero el Señor está conmigo. Y yo sé que un día el Señor vendrá y todo esto se acabará. Y todo esto se va a terminar. Y estaré en paz con el Señor. Pero fíjese cómo está pasando usted la prueba, por favor. Pásela con gozo. Amén. Trate de adorar al Señor. Trate de exaltar el nombre del Señor. Y vaya a la presencia de Dios y llore, sí, llore. Amén. Trate de no pelearse con su esposo, con su esposa, cuando estén pasando por un momento tenso. Trate de no hacer eso. Santiago dice, eso lo dice Santiago el verso 9. Hermanos, mire, si usted cuenta cuántas veces Santiago utiliza la palabra hermanos en esa carta, son como 15, 19 veces que Santiago dice hermanos, 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 hermanos. Amén. Y si usted lee Santiago capítulo 1, verso 1, ¿cómo empieza Santiago 1:1? En adelante, les habla de las pruebas. Amén. Dice, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, porque la prueba trae paciencia y la paciencia trae, ¿cierto? Y Santiago empieza luego en el capítulo 3, Santiago les habla de la lengua. Tengan cuidado con las palabras que salen de sus bocas. Toda la carta de Santiago es un estilo de vida cristiano. Un estilo de vida cristiano. Y parte del estilo de vida del cristiano es tener paciencia en medio de las pruebas y no alejarse del Señor y esperando la venida del Señor. Y tenemos como ejemplo a Job. Si usted lee el versículo, ya le voy a decir, si usted, como les digo, solamente vamos a ver eso, pero si usted lee el versículo 11 del capítulo 5, Santiago nos pone de ejemplo a Job. Y él dice, ¿no han visto a Job? Dice, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? En el versículo 11 se los dice. ¿Habéis oído de la paciencia que tuvo Job? Amén. Así que tenemos el ejemplo de Job, quien perdió todo lo que tenía. Y lo que hizo, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo Job? ¿Renegar contra Dios? Se le mueren sus hijos, se le mueren todos sus empleados, se le muere todos, pierde todo lo que tiene. Y Job cae de rodillas delante del Señor. ¿Y qué hace Job? Adora a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre del Señor bendito. Dice la Biblia, dice el libro de Job, en todo esto Job no pecó contra Dios. Job cae de rodillas y alaba a Dios porque se le mueren los 7 hijos en un solo día. Job cae de rodillas y alaba al Señor porque pierde todo lo que tiene, todo lo que él tenía, sus ganados, sus propiedades, todo lo pierde en un día. Cae de rodillas y en lugar de renegar y estarse preguntando que por qué, Job cae de rodillas y alaba al Señor. Dice, aprendan de la paciencia, ¿de quién? De Job. Pero no solo eso. Después, hermanos, encontramos sobre la vida de Job, después de que pierde todos sus hijos y todo lo que tiene, le viene una enfermedad. Y dice la Biblia que era una sarna maligna. Y dice la Biblia que Job se rascaba con un tiesto. Era una sarna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Era una sarna y Job se rascaba desesperado en medio de aquella enfermedad. Job pensó que él se iba a morir, pero Job le seguía siendo fiel a Dios. Y su esposa llegó y le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Es decir, que Job, a pesar de la prueba, no había perdido la integridad con Dios. Le dice, ¿aún mantienes tu integridad? Le dice la esposa, maldice a tu Dios y muérete. Con una esposa así, ¿para qué enemigos? ¿Eh?
Le dice, aún mantienes tu integridad. Y está Job rascándose con el tiesto, dolido, porque pierde todos sus hijos, pierde todo lo que tenía. Y empieza a rascarse y su esposa llega. Claro, hay que entender a la esposa, ¿verdad que sí? Ha perdido a 7 hijos. Una madre que pierde 7 hijos en un solo día. Una madre que pierde todo aquello que él ya tenía. Desesperada. Y ahora ve a su esposo con una sarna, enfermo, muriéndose. Esta mujer se desespera. Sus palabras no son sabias, pero hay que entender también el corazón de esta mujer. Y le dice, aún mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Muérase. Amén. Pero note lo que dijo Job, se los voy a leer en Job 19, 25 al 26. ¿Me lo ponen acá, porfa? Gracias. Note lo que dice Job. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué calidad de hombre. Amén. Qué bárbaro. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, es decir, después de que ya yo me muera. Porque Job pensaba que él se iba a morir. Dice, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job sabía que aunque él se muriera, estaría delante del Señor. Y a pesar de todo, Job no pierde la paciencia, no la pierde. Amén. Por eso el escritor de Santiago en el versículo 11 nos pone de ejemplo a Job. Alabamos al Señor. Amén. El corazón de Job estaba firme en el Señor. ¿Y cuál fue el fin del Señor para con la vida de Job? ¿Cuál fue el fin? Amén. La Biblia nos revela lo misericordioso y lo compasivo que fue Dios al final con Job. ¿Entendía Job lo que le estaba pasando? ¿Lo entendía? Job no entendía lo que a él le estaba pasando. Job no entendía por qué se le murieron todos sus hijos. Job no entendía por qué perdió todo su ganado y toda su tierra en un solo día. Job no lo entendía. Job no entendía por qué le vino una sarna maligna. Job no lo entendía. Lo único que él sabía era que él tenía que alabar a Dios en medio de la prueba y de la lucha y seguir firme su camino, su corazón en el Señor. Amén. Anote esto, mi futuro está en las manos del Señor. Mi futuro está en las manos del Señor. Lo que usted esté pasando, lo que usted esté atravesando, la lucha que usted está viviendo, todo está en las manos del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. El hombre no puede añadir a su estatura por más que se afane un codo. No puede añadir un codo a su estatura por más que se afane, dice la palabra del Señor. Por más que usted se preocupe, usted no puede añadirle a su estatura un codo más. Pero ¿qué es lo que les pasa a muchos cuando están pasando por desiertos y pruebas en la vida? ¿Qué es lo que le pasa a muchos? Muchos se desesperan. Y desesperarse es perder el control. Cuando usted se desespera, pierde el control. Desesperarse es descontrolarse. Y yo he visto a muchos desesperados y totalmente descontrolados. Amén. Y uno habla con ellos y están desorientados, totalmente desorientados. A veces yo digo, mejor me quito y que se lleve el leñazo. Y cuando se lleva el leñazo, como que el leñazo los despabila, ¿eh? Y como que se ubican. Y uno dice, ¿qué? Ya. ¿Qué hice? ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, yo se lo venía diciendo, pero estabas desesperado. Estabas desubicado, esto estaba descontrolado. Y es casualmente en la desesperación donde uno toma las peores decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Nunca tome decisiones cuando usted está desesperado. Nunca tome decisiones, mire, cuando usted tiene el agua por la nariz, porque va a tomar una mala decisión. Amén. Va a tomar una mala decisión. Muchos por impacientes se han alejado del Señor. Amén. Por impacientes se han alejado del Señor. Ellos quieren que Dios conteste cuando ellos dicen. Ellos quieren que Dios les conteste cuando ellos dicen. Y si Dios no les ha contestado al 1 de enero, si Dios no me ha contestado, amén,
entonces yo voy a ver qué hago, si Dios no me ha contestado. Y Dios desde el cielo, ¿eh? ¿Qué le pasa, muchacho? ¿Cuántos dicen amén? Ya se le olvidó quién es el Señor. Ya se le olvidó quién es el amo. Ya se le olvidó. Amén. Y en su desesperación han destruido sus vidas, han permitido que las pruebas los amarguen. Miren, no se soportan ni ellos mismos. Se ven en el espejo y ni ellos mismos se aguantan. Amén. Hay gente que ha permitido que las pruebas los amarguen. Hay gente que ha permitido que las pruebas los alejen del Señor. Hay personas que han permitido que las pruebas los enfríen. Y la Biblia dice que por cuanto eres tibio. Amén. ¿Cómo es que dice? Por cuanto eres, Apocalipsis 3:16, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Amén. Y hay gente que en medio de las pruebas y de las luchas han caído en una situación espiritual triste, caótica. Han permitido eso. En 26 años que yo tengo de estar aquí, ¿cuántas pruebas no he pasado? Tal vez usted ha pasado más que yo. Amén. Pero yo he decidido servirle al Señor. Yo he decidido que a pesar de las luchas y de las pruebas, yo dije, mi vida se la debo al Señor. Y estoy como Job. Si me muero, voy a ir a ver al Señor. O sea, nunca pierdo, nunca pierdo. Usted tampoco, usted nunca pierde. Manténgase firme en el Señor. No vaya a ser que en la impaciencia, no vaya a ser que en medio de las pruebas te vaya a motivar a echarte atrás y alejarse del Señor. Amén. Anote esto. Las pruebas no son para destruirme, son para formarme. Las pruebas no son para destruirme, son para formarme. Amén. Qué lindo es eso, dejar que la prueba me forme. ¿Cuántas cosas no saca una prueba de uno, verdad que sí? Y a veces hasta usted dice, Dios mío, yo no sabía que yo era así. Hasta usted mismo se asusta de usted, ¿verdad que sí? Y yo no sabía que yo era tan gritona. Yo no sabía que yo era así. Yo no sabía que yo era. Y todo eso sale, amén, pero nos forma. ¿Y qué si el Señor viene en el momento en el que usted decidió alejarse del Señor? ¿Y qué si el Señor viene? Amén. En el momento en que usted se desesperó y dijo, ¿sabe qué? Tiro todo para arriba. Me voy con mujeres, o me voy a tomar, o me voy aquí, o me voy allá, yo no quiero nada con Dios. ¿Y qué sucede si ese día el Señor viene? Porque otra vez, el día y la hora, nadie lo sabe. ¿Y qué? ¿Y qué si el Señor viene? ¿Están acá conmigo? Por eso en el versículo 8, Santiago dice, tengan paciencia como el labrador y afirmen sus corazones. Y les dice por qué. Les dice, porque la venida del Señor, ¿qué les dice? Se acerca. Amén. Y muchos han caído en el engaño de Satanás, el cual les mete en sus pensamientos que no vale la pena estar en los caminos del Señor. ¿Cuántos a veces les ha venido ese pensamiento? No vale la pena estar en el camino del Señor. Voy a tirar todo para arriba. Y viene Satanás y le mete todos esos pensamientos. Pero mire, no debemos de estar enfocados en el aquí, en el ahora. Amén. Porque a veces, ¿están conmigo? Porque a veces Satanás nos enfoca a nosotros en el aquí, en el ahora. Y usted pasa pensando solo en eso, habla solo de eso, vive solo de eso. La lucha, la prueba que usted está pasando, solo de eso habla, solo de eso piensa, solo de eso. ¿Están aquí conmigo? Amén. Digan a alguien amén. Ok. Escúcheme, iglesia. Y el enemigo muchas veces hace eso. Pero usted no tiene que estar enfocado en el aquí, en el ahora. Usted tiene que estar enfocado en las cosas que Dios tiene para usted, allá en el reino de los cielos. Alabamos al Señor. Amén. ¿Cierto? En la Biblia hubieron muchos hombres que pasaron por situaciones muy difíciles. Muchos. Y aún así continuaron firmes en el Señor. Y no se alejaron de Él. No se quejaron. Se comportaron como hombres y mujeres valientes. ¿Qué les parece Daniel en el foso de los leones? ¿Qué les parece? ¿Ah? Ahí metido en el foso de los leones Daniel. ¿Y qué le parece Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego?
¿Y qué le parece a Pedro metido en la cárcel, a Pablo azotado, apedreado? ¿Qué le parece a José vendido por sus hermanos? Y ninguno de estos hombres claudicó. Ninguno de estos hombres dejó de serle fiel al Señor. Continuaron adelante y perseveraron en el Señor. Amén. Anote lo que sigue. En medio de las pruebas, afirmaré mi corazón. En medio de las pruebas, afirmaré mi corazón. ¿Sabe qué es lo que le hace falta a muchos? Ayunar más y orar más. Dejar de estar viendo tanta televisión y dejar de estar metido tanto en las redes sociales y esperar todos los días la venida del Señor. Leamos el texto de Hebreos, iglesia, para ir terminando. El texto de Hebreos, en el capítulo 11, ahí usted lo tiene anotado. Hebreos 11, 13 al 16. Note lo que nos pone de ejemplo el escritor de los Hebreos. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos. Es decir, la lista que él había dado anteriormente. Había hablado de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y note lo que dice, y confesando que eran ¿qué? Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es, ¿cuál? La celestial. Por lo cual Dios, vea qué lindo lo que dice aquí, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Toda la lista de los hombres y de las mujeres que venían anteriormente, estos hombres habían creído a Dios y habían confiado en Dios, de que Dios tenía para ellos algo mejor preparado allá en los cielos. Quiero que anote este otro punto. En este mundo soy un peregrino y un extranjero. En este mundo soy un peregrino y un extranjero. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Saben quién es un peregrino? Un peregrino podríamos decir que es aquel que anda una bolsita amarrada ahí en un palito, anda penitas lo que necesita. Eso es todo. Ese es un peregrino y un extranjero. Aquí usted y yo vamos de paso. Las pruebas que tenemos aquí no van a ser para siempre. Las luchas que estamos atravesando aquí no van a ser para siempre. La situación y la circunstancia que usted está viviendo acá no es para siempre. Viva para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Viva para Dios, invierta su tiempo en Dios. Lo mejor que usted puede hacer es vivir para Dios, invertir su tiempo en Dios. Eso es lo mejor que usted puede hacer con su vida. Eso es lo mejor que usted puede estar haciendo mientras pasa por este mundo. ¿Tienes que trabajar? Sí, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero mire, no se deje abrazar por el sistema y el afán de este mundo. Su tiempo sea dedicado para Dios, su vida sea invertida en el reino de Dios, porque usted no es de este mundo. Amén. Usted no es de aquí, usted no es de aquí, usted no es de aquí, usted no es de aquí. Usted un día va a partir de aquí, usted un día se va a ir de aquí. Usted no es de aquí, usted no es de aquí, usted un día se va a ir de aquí. Y va a ir para donde verdaderamente usted pertenece. Se irá con el Señor. Amén. Aleluya. Y anote esto último. Y con esto terminemos. Yo no soy de los que retroceden. Anote eso. Yo no soy de los que retroceden. Yo no soy de los que retroceden. Iglesia, termino diciéndoles esto. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Pero termino diciéndoles esto.
Aquellos que son padres, aquellas que son madres de familia y padres de familia, escúcheme. Aquellos que son abuelitos y que son abuelitas, aquel que es papá, ¿están aquí conmigo? Aquella que es mamá. Enséñele a sus hijos cómo es que se pasa una prueba. Amén. Enséñele a sus hijos cómo es que se atraviesa una prueba. Enséñele a su hijo que atravesar una prueba no es alejarse del Señor, que así no es como se atraviesa una prueba. Enséñele a sus hijos y sea usted el modelo de sus hijos. Y enséñale a sus hijos cómo se atraviesan las pruebas. Las pruebas se atraviesan agarrado fuerte del Señor. Las luchas fuerte del Señor. Estos hermanos a quien Santiago les escribe, tenían hijos, tenían a su esposa, tenían a su familia. Y ellos tenían que mantenerse firmes y ser fieles a Dios. Y enseñarle a sus hijos que un día el Señor vendría y que ellos deberían de mantenerse firmes en el Señor. El Señor viene pronto, ¿cuántos lo creen? El Señor viene pronto. El Señor puede venir hoy. El Señor puede venir ahora más tardito. Puede venir dentro de un mes, un año, 5, 20 años. Pero ¿está usted preparado para irse con el Señor? ¿Está usted lista? ¿Está lista usted? ¿Está listo usted? Si Dios viene hoy, usted se va con el Señor. Si viene hoy el Señor, ¿se va usted con el Señor? ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Qué le parece si cierra sus ojos? Y si usted quiere entregarle su corazón a Dios, entréguele su corazón al Señor y pídale perdón a Dios por sus pecados. Y dígale estas palabras al Señor. Repita ahí conmigo si quieres entregarle tu vida al Señor. Dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco, Señor, que he estado alejado de ti, Señor. Reconozco que me he afanado por las cosas de este mundo, Dios. Te pido que me perdones y que entres en mi corazón y que me hagas una nueva criatura, Señor. Por favor, Dios, que cuando tú vengas yo me pueda ir contigo, Señor. En el nombre de Jesús, entra en mi vida, Señor. Y quiero guardarme para ti y quiero vivir para ti, Señor Jesús. Y que toda mi vida sea tuya, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora dígale al Señor, todos oremos a Dios. Y dígale usted al Señor ahí, si usted ha estado pasando por pruebas o por luchas, dígale: Señor, he pasado luchas, he pasado desiertos. Y muchas veces ha sido culpa mía. Yo me he buscado esto muchas veces. Pero sabes, Señor, no me voy a alejar de ti. Tendré paciencia, dígale al Señor. Tendré paciencia hasta el día de tu venida. Tendré paciencia, Señor, como el labrador, como el agricultor. Tendré paciencia, Dios. Y un día yo sé que estaré contigo. Dígale al Señor: un día, Señor, estaré contigo, Dios. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Dios. Toma todas mis cargas, dígale al Señor. Como dijo Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Señor, quiero tener la paciencia que tuvo Job. Quiero ser valiente como aquella mujer Ana, Señor, que esperó en ti, Dios. Como Esther. Quiero ser valiente como Débora, dígale al Señor. Quiero ser valiente como Daniel, como Sadrach, Mesach, Abednego, Dios. En este siglo XXI, Señor, queremos esforzarnos, fortalecernos en ti y ser fieles, Dios. Señor, levanta hombres valientes en este lugar. Levanta mujeres valientes en este lugar, Dios mío. Con una convicción clara, Dios, que aunque le vengan pruebas y luchas, perseveren en el camino tuyo, Dios. En el nombre de Jesús. Queremos, Señor, dejar una generación valiente. Queremos dejar una generación de niños y de jóvenes esforzados, temerosos de ti, Señor, que esperen tu venida si tú no has venido aún, Señor. Dile: Señor, ayúdame, Dios. Te necesitamos. En el nombre de Jesús.
Te damos gracias, Dios del cielo. Señor, quiero orar por toda esta iglesia. Y quiero pedirte, Dios, por cada hermano y cada hermana. Ponemos esta semana que viene en tus manos, Dios. Líbranos de los afanes de este mundo. Guárdanos, Señor, del consumismo. Guárdanos, Dios, del consumismo de este mundo. Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestra mirada siempre esté puesta en las cosas de arriba, Dios. Que nuestra mirada esté siempre puesta, Señor, en las cosas del cielo. Que nuestro tiempo, nuestro dinero, Señor, y nuestras relaciones estén puestas en el reino tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice el trabajo de mi hermano, Señor, de mi hermana. Bendíceles, Dios, libra a tu iglesia de todo mal, Señor. Y que esta semana que viene podamos hablarle a alguien de ti y ganarlo para la gloria tuya, Dios. Y queremos que tu casa se llene de familias, que este lugar sea lleno, Señor, de familias, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Ven pronto, Dios. Tú lo prometiste, Señor, y te esperamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús.